males, pero tienden a omitir este factor de violencia contra la mujer, porque maltrata a la. Entonces, en esta conversación que tuve con mis estudiantes, aparece el tema de este maltrato contra la mujer. Y hay una posición de los estudiantes de indignación, ¿no? Que lo vivían tanto los estudiantes, decían, mis, qué terrible, debió dejarlo a este personaje, qué mal, ¿por qué permitió esto? No, eso se llama violencia contra. Entonces es interesante ver que ellos ya van asumiendo una posición, van teniendo una opinión, la van defendiendo, van generando argumentos. Entonces es bien interesante todas las diferentes perspectivas que van apareciendo. Y no solamente nos quedamos en el hecho del crimen, ¿no? Pero El crimen al animal, ¿no? eso me parece interesantísimo porque hace un momento hablábamos de las voces que nosotros podemos tener porque así nos han contado la historia o la historia podría pertenecer en ese espacio, en la narración misma. Pero ahora que me comentas, también hay un espacio de recepción de la información. Por ejemplo, qué grato hubiese sido haber contado contigo en estos momentos en los que estuvimos con los estudiantes leyendo El gato negro y no solamente enfocarnos en el proceso en el que lamentablemente el gato tuvo algunas escenas violentas dentro de la misma narrativa, pero que también pudo haberse diversificado en este espacio también del maltrato que sufrió una persona, bueno, o como víctima una mujer. Estos factores, por ejemplo, nos llevan también a nosotros a analizar si existen situaciones similares dentro del espacio en el que nosotros nos estamos desarrollando actualmente. De hecho, también sería necesario comprender, ¿no?, qué otras temáticas podríamos analizar desde nuestros espacios y sobre todo qué otras realidades nosotros podemos conocer a través de la lectura, que tiende también a ser un objetivo que está bastante abierto dentro del espacio como mediadores de. Entonces, por eso vamos a, ¿no te parece si recapitulamos un poquito acerca de las características del mediador de lectura? La primera podría ser acceso y fomento, ¿cierto? Acciones que realiza. Y en otro lado también podemos hablar que el mediador de lectura construye estas voces que posteriormente le dan la autonomía al estudiante también, ¿cierto? Excelente, comparto totalmente contigo y creo que podemos pasar a un siguiente tema, ya que hemos estado hablando ampliamente sobre los criterios que deben ser diversificados, ¿no? Por géneros, por temas, ¿no? Quizá también se puede proponer también por fechas también conmemorativas, quizás, ¿no? Quizá también podemos proponer también que se abra el canon, ¿no? Así que quieren tocar clásicos, porque también no solamente hay que quedarnos con los clásicos, también hay que proponer autores que se puedan revalorar, o también se pueden ampliar la diversificación de saberes, no solamente quedarnos con literatura más occidental, sino también, por ejemplo, que se conoce sobre los mitos o leyendas amazónicas. Es importante, ¿no? Entonces, la diversificación es importante, las experiencias que pueden tener para poder amplificar sus conocimientos. Podemos hablar ahora acerca del plan lector. Eso es ya para conectarlo con la mediación de lectura. A ver qué nos comentas sobre el plan lector. Y de ahí tenemos desde buenas hasta malas experiencias que creo que todos los docentes en general podrían darnos también sus opiniones, pero sobre todo vamos a hablar de cuándo inicia el plan lector, que va a ser súper corto en realidad, porque el año 2001 sale una pequeña resolución en la cual se fomenta el hábito lector a través del plan lector, ¿no? Y el plan lector fue evolucionando a través del tiempo, convirtiéndose en diversas acciones. Y de hecho, esto me lleva a pensar en un espacio en el que Felipe Monita nos habló en un primer momento, no solamente del espacio de los planes lectores en otras circunstancias, sino que nos habló específicamente de la etapa de 1990 en adelante, ¿no? Cómo el plan lector se formuló bajo la esfera de la animación de la lectura, ¿no? Y eso tiende a ser importante porque, de hecho, muchas de las acciones que vamos a mencionar que podrían generar una crítica son también pequeñas acciones que nosotros podemos realizar como un indicio para poder trasladar cierta información. Es por eso que hay que comprender que hay una pequeña, gran crítica al espacio de la animación de la lectura, ¿no? Donde entendemos a la lectura como un espacio de espectacularización, que no necesariamente cumple con un objetivo dentro del espacio de lectura, ni tampoco cumple con un objetivo dentro como el proceso del mediador de lectura. Pero es importante reconocer que ciertas acciones específicamente no van a proceder de esa manera y sobre todo, lamentablemente, no va a formar lo que nosotros buscamos,
que es la autonomía de la lectura, ¿no? Pero como me comentabas, el plan lector también tenía algunas acciones específicas que pueden ser positivas para poder empezar a relacionar y empezar a ejercer el hecho del lector autónomo, ¿no? No sé si tenemos alguna de las actividades, ¿recuerdas alguna de las actividades que has podido? Lo que habíamos comentado hace unos minutos era que, en primer lugar, tenemos que establecer el propósito, el objetivo. ¿Para qué vamos a iniciar esta mediación? Para eso también tenemos que haber tomado en cuenta el texto que vamos a trabajar. En función de ese texto, establecemos el propósito de la lectura. ¿Para qué? El objetivo. Luego de eso es parte dentro del antes de la lectura. Tenemos que comenzar también a pensar en las predicciones, ¿no? Por ejemplo, estas predicciones pueden estar acompañadas o pueden estar relacionadas, mejor dicho, con el título o con la imagen, con la portada. ¿Para qué? Para activar sus saberes previos. Eso es lo importante, sus saberes previos. El conocimiento que ellos podrían tener, asumir, generar hipótesis de lo que podría pasar, ¿no? Por ejemplo, con el personaje, por ejemplo, con el espacio, o por ejemplo, con el propio título nos da dando una idea de lo que podría tratar. Eso, en función antes de la lectura, el vocabulario es importante también, ¿no? Por si acaso, si hay una palabra que sea muy difícil, ¿no? Que ellos no conozcan. También empezamos también ya, de una vez que tenemos claro el propósito, el objetivo, los saberes previos, el durante de la lectura. ¿Cómo vamos a realizar la lectura con los estudiantes? Hay, por ejemplo, una lectura en voz alta, puede ser una lectura compartida, podría ser una lectura dramatizada incluso, podría ser una lectura en silencio, individual, colectiva. Hay diferentes formas de generar esta intervención del alumno, ¿no? Que se convierta en este lector activo. Eh, a mí me funciona, pero es parte de mi personalidad que llevo lectura dramatizada, ¿no? Y sí me gusta que los estudiantes podremos tener lecturas en voz alta compartidas. Y también lecturas comentadas, también que durante el proceso de lectura se va comentando por ahí alguna escena, algún personaje. Eso también se puede dar. O sea, la conversación también se puede dar dentro del proceso de la lectura. Tomar en cuenta eso. Y luego, es importante, pero para eso, lo que viene después de la lectura, tú ya has tenido como trabajo haber elaborado una sección de un conjunto de preguntas. Preguntas que tienen que tomar en cuenta los tres niveles. El nivel literal, el nivel inferencial y el nivel reflexivo, crítico. Sea, estas preguntas tienen que estar moldeadas, pero no solamente quedémonos con este tipo de preguntas, también hay que tomar en cuenta preguntas que estén vinculadas también a la experiencia personal del estudiante. Y esto lo vamos a explicar un poquito más cuando nos toque hablar acerca del desarrollo de las estrategias lectoras. Yo solamente quería mencionar que las preguntas nos van a ayudar al después de la lectura, ¿no? Para que ellos puedan intervenir, puedan dar su opinión, puedan comenzar a trabajar la formulación de argumentos, ¿no? Sus puntos de vista. Luego también culminar, culminar con alguna actividad que ellos puedan desarrollar, ¿no? Esas actividades pueden ser de diferentes, hay un montón de actividades que se pueden generar a partir de una lectura. Recuerden que la lectura mismo te genera eso. A mí me funciona, por ejemplo, por poner un ejemplo pequeño, ¿no? Eh, leímos El Principito. Al final yo les mandé a hacer una serie de cartas, que hagan cartas, ¿no? Ya sea el personaje, que podría ser el niño o el aviador, y me hicieron cartas preciosas, cartas de artista, de verdad. Así que, y ellos expandieron a hablar acerca de qué les gustó más del libro, cómo
qué tan identificados se sintieron con el Principito, ¿no? Qué opinaban de cada personaje que se encontraba en cada mundo, qué les pareció el final. Yo les brindé, le dije, van a escribir su carta, pero tomen en cuenta estas preguntas que les hice. Y realmente se explayaron, hicieron cartas muy largas, pero sobre todo muy, muy personales. Yo sentí que había tocado su corazón, ¿no? Porque me hicieron cartas cuando las leí cada una, me tomé la paciencia de leer todas sus cartas, realmente me conmovieron. Puede ser cartas, publicitarios, puede ser caligramas, podría ser eh, cómics, o sea, hay una diversidad de actividades que se puede compartir y se puede generar, sobre todo también la producción textual, que ellos puedan escribir un final alternativo, que puedan inspirarse en el personaje para crear una nueva historia, también puede ser, ¿no? Puedan recomendar ese texto a sus compañeros, es decir, ¿qué tanto te gustó el libro? Te llamó la atención para que tú le recomiendes a tu compañero o a tu mejor amigo este texto. Eso también ayuda. Entonces hay una serie de actividades que se pueden proponer. Bueno, los dibujos son las clásicas también, eso también ayuda, ¿no? Pero la idea es fomentar también la producción textual, ¿sí? Así que por ahí nos hemos acercado un poco a cómo se da la planificación. Recordemos que también lo que vayamos a elegir para hacer la sesión tiene que tener ese punto intermedio entre lo que el docente pueda ofrecer, pero también pensando también en el estudiante, lo que le pueda interesar también a él, ¿no? Así que, bueno, hablemos acerca ahora del plan lector de primaria.